Señoras y señores, bienvenidos a Punto de Mira. En algo seguro que estamos de acuerdo, y es que esta crisis nos ha pillado a todos a trasmano. Nunca es buen momento para una crisis económica, pero cuando llega inmediatamente después de un largo periodo de bonanza nos encuentra mal acostumbrados. De consumir casi sin mirar el precio pasamos a contar hasta la propina que dejamos en el bar. Algunas dudas, como qué coche nos compraremos el próximo otoño, pasan a ser certezas. No nos compraremos ningún coche. Llevamos ya muchos meses instalados en la sorpresa de la crisis y sobre todo en lo intenso de esa crisis. 25 años y no recuerdo una crisis tanto, Vamos, por más que intento recordar o todo eso, nada, no recuerdo otra igual. Asustarse es una forma de ver las cosas, pero solo es una forma. Hay otras que sí pueden ayudar a ver el futuro con mayor claridad. Es verdad que se gana menos o que llega el paro, o que se teme que ocurra cualquiera de las dos cosas, pero nada llega de pronto. Estamos gastando un 12% menos que lo que gastábamos el pasado año, con lo cual dentro de lo malo estamos manteniendo la actividad en un 88%. No vamos a ser más dramáticos porque dramática ya es la situación. Pues por eso, porque el país sigue funcionando aunque sea a mitad de gas, existen fórmulas para capear el temporal y muchas veces basta con no cometer errores para salvar la situación. De eso hablaremos hoy, de las equivocaciones que en tiempo de crisis pueden hacer que naufrague nuestra economía doméstica o la de una pequeña empresa. Sobre ello ha escrito nuestro invitado de hoy. Juan José Pintado es economista, profesor del Centro de Estudios Financieros, divulgador de esa ciencia a veces tan complicada que es la economía y autor de distintos libros. El último, publicado por La Esfera, se titula El economista en casa y es, como dice el subtítulo, un decálogo de soluciones prácticas para superar la crisis. Pues Juan José Pintado, bienvenido. Hola. Un decálogo de errores ante la crisis. ¿Cómo se le ocurrió eso? Bueno, pues precisamente por el hecho de que la crisis genera incertidumbre, pues hay mucha confusión y entonces de una forma concisa, lo más breve posible, pues se nos ocurrió elaborar 10 puntos, 10 aspectos, muchos de ellos de libro, de puro sentido común, que de luego no se deben de cometer ni en tiempos de crisis ni en tiempos de bonanza, ¿no? Pero que en tiempos de crisis son mucho más. Muchísimo más. Las consecuencias son mucho más graves. Efectivamente, así es. En todo caso, a mí, yo después de leer el libro, he sacado la conclusión de que quizá la principal causa de nuestros errores en crisis es la costumbre que tenemos de no pensar cómo gastar el dinero. Lo que comentábamos antes, salimos de una época de bonanza en que, bueno, pues, daba un poco igual. Efectivamente, es decir, hemos tenido una serie de comportamientos en los años últimos, yo diría, bastante irracionales. Es decir, un gasto en muchos aspectos desmesurado, sin atender a nuestra capacidad de gasto, es decir, a nuestros ingresos reales y de luego con un excesivo endeudamiento. Muchas veces para cosas superfluas, pues para financiar, ¿qué le voy a decir yo? La adquisición pues, de un automóvil de lujo, realizar un viaje exótico a miles de kilómetros, algo que de luego era irracional. Sí, claro, se rehipotecaba la casa, claro. Lo comentábamos antes tomando un café, se rehipotecaba la casa para hacerse un viajecito. Sí, algo que de luego es de muy mala práctica, eso es indudable, ¿no? El primer punto del decálogo de equivocaciones me ha llamado la atención porque habla de la actitud, de algo tan personal como el estado de ánimo. De hecho, el primer punto es amargarse la vida. Un error de decálogo. En ningún caso, efectivamente. Es decir, que como comentábamos antes, pues la crisis que duda cabe está generando ansiedad. Es decir, que la incertidumbre, sobre todo pues el aumento del paro, las expectativas, aunque no nos haya afectado directamente, colateralmente nos va a afectar a todos. Pues ese sentimiento de inseguridad, miedo a perder el empleo, pues genera ansiedad, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de ser positivos, es decir, hay que reaccionar con cautela, priorizar la prudencia, no cometer errores que hayamos podido cometer en el pasado y, por supuesto, pues de esta crisis saldremos y de luego lo que hay que salir es reforzados, es decir, que hay que ser, como en todo, muy positivo. Pues si le parece, vamos a empezar precisamente por el aspecto más psicológico. La crisis económica provoca crisis personales, lo hemos dicho, en función de la circunstancia de la persona, pero también de su actitud ante la dificultad. Esto que van a ver ocurre más a menudo de lo que pensamos. La crisis económica pasa factura a nuestra salud. Si pones a dar vueltas y tal, lo mejor es salir e intentar encontrar, ¿no?
Pues mucha gente que conozco que está... Hay gente que se han ido a sus países. Son trabajadores que están viviendo en primera persona las consecuencias de la difícil situación. Perder el empleo de la noche a la mañana con hijos y una hipoteca pendiente se traduce en la mayoría de los casos en una depresión difícil de controlar. Los centros de atención primaria están registrando un aumento considerable del número de consultas. Es gente que a lo mejor no sabe que tiene ansiedad, pero tiene un dolor de cabeza, duerme mal o tiene palpitaciones. Las mujeres por tradición tienen menos reparo a la hora de acudir al médico y tratar los síntomas. Sin embargo, en los últimos meses aumenta el número de hombres que buscan tratamiento. El consumo de antidepresivos se ha disparado en nuestro país y ya alcanza al 20% de la población. Yo descubrí la panacea, porque claro, yo luego me automedicaba para cualquier problema que tenía en la vida. Y claro que sí, luego es muy difícil quitarlo, muy difícil. Ya te dicen, no soy persona sin eso, se han acostumbrado y ya no pueden vivir de otra forma. La depresión no siempre se detecta en la primera consulta. Los casos más graves están siendo derivados a los servicios sociales. Bueno, pues lo cierto es que íntimamente muchos piensan que en realidad ellos pueden hacer poco ante la crisis. Es decir, que al final la crisis se supera o nos ahoga, pero que poco se puede hacer. Y entonces va uno y se deprime. Pues un error craso. Es decir, que lo menos que puede hacer uno es deprimirse. Yo creo que, como alguna frase dice por ahí, la crisis puede crear héroes. Y en cierta medida, sin llegar a ese extremo, pero qué duda cabe que como todos en nuestra esfera no seamos emprendedores y arrimemos el hombro, yo diría hay que ponerse la camiseta y sudarla, pues desde luego difícilmente saldremos de la crisis. Por ejemplo, ahora después hablaremos del empleo, sí, pero a mí me da la impresión de que hay millones de personas en este país que están temiendo que su empresa les eche y que simplemente temen que les echen. Es decir, no toman iniciativas, no hacen nada para cuando llegue esa posibilidad. Yo creo que ese es un error, es decir que, como luego comentábamos, pues hablaremos de esto, pero hay que adoptar en cualquier caso una actitud emprendedora. Es decir, lo que no puede uno permanecer es, tanto si nos ha afectado como tenemos miedo a que nos afecte, permanecer inactivos. Es decir, que si uno pues tiene miedo o prevé que va a vivir circunstancias adversas, también habrá que estar preparado para ellas y procurar afrontarlas pues de la forma la que mejor se pueda, viendo nuestros déficits, nuestros superávit y en definitiva también pues trazando una estrategia. Los pequeños gastos superfluos provocan pequeños agujeros por donde se cuela el agua y hacen que se hunda el barco. Evidentemente, tacita a tacita se ahorra o se desahorra, es decir que, y sobre todo con el euro. El euro sin duda ha supuesto grandes ventajas pues para la economía y para otros aspectos, pero qué duda cabe que ha subido los precios, ¿no? Y yo, que desafortunadamente en muchas ocasiones sigo pensando en pesetas, pues es tremendo en esas pequeñas partiditas de 1 euro, 2 euros, un cafetito, una cerveza, pues la cantidad de dinero que se nos va, puesto que si uno piensa en pesetas, pues la verdad es que se sorprende, ¿no? Y esos gastos ínfimos, digamos, hay que controlarlos bastante. Hablaremos después de ellos. En plena crisis, ¿es mejor tomar siempre decisiones a corto plazo? Pues hombre, yo creo que no, es decir, indudablemente tomamos decisiones a corto plazo y en esas precisamente es en las que debemos priorizar nuestra cautela, nuestra prudencia, pero también pues hay que procurar pensar en el largo, sobre todo pues en aspectos... Pero no significa ser un poco irresponsable pensar en el largo plazo cuando uno lo que quiere es salvar... Sí, hombre, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos, ¿no? Sí. Pero indudablemente hay que ser previsor. Yo creo que las decisiones adoptadas a corto plazo, pues que no quiere decir que uno reduzca el consumo y se sacrifique de aspectos. No es eso. Hay que seguir viviendo y positivamente. Pero luego sí ser más prudente y qué duda cabe que esas decisiones que adoptemos en el corto, pues también van a influir en el largo plazo. Es decir que, aunque de luego puede uno trazarse estrategias a largo, pero están en el fondo íntimamente relacionadas. Bueno, pues una de las grandes pruebas de la fortaleza personal de cualquiera de nosotros es la pérdida del empleo y la búsqueda de uno nuevo. Hay dos verdades innegables: todo ha cambiado y todo es más difícil. La preparación es importante, pero la actitud puede llegar a serlo más.